Bien, nosotros somos el grupo 3 y vamos a explicarles sobre el transporte de sedimentos. Primero, como su importancia, en sí se debe tener en cuenta a nivel de problemas de ingeniería hidráulica, cómo solucionar ya sea problemas en proyectos, en estructuras, en canales, en reservorios, etcétera. Es por eso que en proyectos de ingeniería de ríos, uno de los ejemplos sería en sí la protección de taludes contra la socavación. En sí, en sí esto sirve como una estructura de control para las inundaciones. También las estructuras de cruce de ríos. Bueno, ahí en la imagen se ha considerado el, un puente. En sí, este puente sirve para este diseño de puente. Sí está hecho para el alto grado de socavación, en este caso ya sea del río, ¿no? Mm, para la estructura de represamiento de ríos, en sí aquí se les considera las presas, más que todo para la estabilidad de esta estructura. Em, las estructuras de puertos. Bueno, estas estructuras de puertos en sí están ubicadas en los márgenes de los ríos y la cual muchas veces se produce problemas, pero se debe tener en cuenta en sí em, la operación que se hace, pues, ¿no? En estos puertos, dependiendo de la estructura. Los canales de irrigación, en sí, se va a tener en cuenta primeramente lo que es el costo de mantenimiento, o sea, el costo em, que se realiza, ¿no? Para estos canales de irrigación. También se debe tener en cuenta la estructura eh, antes del ingreso al canal principal, en este caso de río. En reservorios, la deposición de sedimentos en sí trae la reducción de la vida útil en el reservorio. En esto se puede diseñar estructuras donde debe evitar el ingreso de sedimentos al reservorio. Empezando con un pequeño concepto, en sí los sedimentos son materiales sólidos acumulados en la superficie de la Tierra que se originan a través de la degradación del suelo, a través de las fuerzas del agua y del viento. En los orígenes, desde los sedimentos tenemos naturales y artificiales. Los naturales están compuestos por diferentes tipos de capas delgadas y frágiles a causa de los fenómenos del viento y de las lluvias. Después tenemos, en el caso de los artificiales, originados por el hombre, que se dan cuando se destruye las rocas, la tierra, y se genera partículas, o sea, ya sea cuando se hace unas presas hidráulicas, la construcción de una carretera, o cuando se desprenden o son removidos grandes volúmenes de estos materiales. Después tenemos lo que es la clasificación de los transportes de sedimentos. Aquí tenemos dos que se dan por su origen de material y por el modo de transporte. Por el modo de transporte tenemos dos, que es por suspensión y de fondo. En el caso de suspensión se da cuando son transportados por el flujo del río, pero sin tocar la superficie del río. O sea, están flotando, en otras palabras. Y en fondo se da cuando son trasladados de un lugar a otro, ya sea rodando, saltando, deslizándose, pero en la superficie del río. Luego tenemos por el origen del material. Aquí tenemos que se da de dos, por el material de lavado y por las partículas superiores. Por el material de lavado tenemos cuando son partículas muy finas, como limos, arcillas, y son transportados en suspensión, tienen un diámetro menor a 0,025 milímetros, y los que son superiores a
de 0.025 milímetros son llamados como lechos y son gravas o arenas que son transportadas en el fondo del río. Luego de eso tenemos una clasificación por las formas de transporte de los sedimentos, que tenemos tres, que son transportes por rodadura, como pueden ver ahí en la imagen, por saltación o por suspensión. Como su propio nombre lo dice, por rodadura, o sea, son transportados con su propio peso y generando así un rodamiento a través del río, en el fondo del río. Después por saltación, mm, aquí las corrientes generan unos efectos de saltos y generalmente son materiales como gravas. Y en el caso del transporte por suspensión, las partículas sedimentadas no tienen ningún contacto con el fondo y como son partículas muy pequeñas, ya por su pequeño peso, su baja densidad y pequeño diámetro, flotan y son transportadas en suspensión. Ahora vamos a hablar sobre los principales métodos para el cálculo de transporte de sedimentos, dentro de los cuales tenemos que se clasifica en tres, debido a que tenemos transporte de sedimentos de fondo, transporte sólido en suspensión y transporte sólido total. Dentro de las cuales, para el caso de transporte de sedimentos de fondo, tenemos las ecuaciones que son o provienen de la formulación de naturaleza empírica, las ecuaciones de formulación basada en el análisis dimensional y la formulación teórico-experimental. Siguiente. Como lo acabo de mencionar, dentro del transporte de sedimentos de fondo tenemos el origen de las ecuaciones de tres tipos, en la cual, siguiente por favor, tenemos a las ecuaciones de naturaleza empírica, a la cual podemos destacar la ecuación de Du Bois, que fue la primera ecuación propuesta en el año 1879 por Du Bois justamente, que imaginó el movimiento de los sedimentos de fondo en capas paralelas. La ecuación podemos ver que está en función de la velocidad media de las capas, el espesor de las capas de sedimentos y el peso específico de las partículas. Siguiente. Dentro de las ecuaciones basadas en el análisis dimensional tenemos la ecuación de Shields, que Shields en el año 1936 presentó los resultados de sus experimentos que efectuó para determinar el esfuerzo tangencial necesario para iniciar justamente el arrastre de los sedimentos. Podemos apreciar que la fórmula está en función del gasto líquido unitario expresado en peso, el esfuerzo tangencial crítico, los pesos específicos del agua y de las partículas respectivamente y del diámetro. Siguiente. Y por último tenemos a las ecuaciones que provienen de la formulación semiteórica, que podemos destacar a la ecuación de Kalinske. Podemos apreciar que la ecuación de Kalinske está en función de la velocidad instantánea de la partícula, la velocidad crítica de cada partícula, el esfuerzo tangencial crítico de la partícula, el peso específico de la partícula y el diámetro. Ahora vamos a hablar acerca del transporte sólido en suspensión. En primer lugar, vamos a describir la ecuación de Bagnold. Bagnold obtuvo su fórmula a partir de un balance de energía y la relación de este con el transporte de sedimentos y el trabajo realizado por el flujo. Esta ecuación está en función de la velocidad de sedimentación de la partícula, de la velocidad media del flujo, el esfuerzo de corte en el fondo del canal, la pendiente del canal y dos factores, el de eficiencia de transporte de fondo y el de eficiencia de transporte en suspensión. También tenemos la ecuación de Bisker. La ecuación de Bisker se obtuvo a partir de la ecuación de Einstein, es por eso que en la fórmula tenemos dos integrales que pertenecen a ese autor, aparte del transporte volumétrico de fondo y la altura de referencia. Y también tenemos la ecuación de Van Ryn, que siguió el mismo método de pensamiento que Bagnold, y en su fórmula podemos ver que tiene factores como el factor de forma y el CA, que es la concentración a la altura de referencia, que ambos se obtienen por fórmulas específicas. Y a su vez, estas ecuaciones tienen otros factores que se calculan a partir de otras fórmulas. Y por último tenemos los transportes de sólido total. Estas se pueden subdividir en dos grandes grupos: los métodos microscópicos, y por citar algunos tenemos el de Einstein, el de Kolbe y el de Toffaletti. Y también tenemos los métodos macroscópicos, y por citar algunos, el de Lorentz, el de Bishop, el de Egelund y Hansen,
el de Hackers y White, el de Harder y Raju, entre otros.